Hola a todos los simpatizantes y seguidores del canal ADTV. Hoy vamos a rastrear una noticia de la actualidad que ha saltado a todos los medios y que no es otra que la masonería ha sido considerada incompatible con la fe católica según el Vaticano. Voy a seguir varias directrices. La primera es un artículo que está recogido en un semanario español, una entrevista con Rocco D'Ambrosio, un sacerdote y profesor de filosofía política en la Universidad Gregoriana de Roma, que viene a explicar por qué. Pero primero, antes de empezar, y de una forma muy sucinta y muy tenue, quizá haya un programa dedicado especialmente a esto, que no es otra cosa que la masonería. Vamos a explicar qué es la masonería. La francmasonería se considera a sí misma una institución pues, de tipo filantrópico, de carácter iniciático, es decir, que hay una iniciación, y es calificada como la sociedad secreta más extendida del mundo. Los masones se reúnen en logias, que cuentan con una denominación, un rito, y practican una obediencia. Para ser miembro de la francmasonería es necesario ser mayor de edad, ser apadrinado por un masón y ser aceptado mediante votación en una sesión. Existe una diferencia entre la masonería operativa, formado por constructores cristianos desde la Edad Media, y la masonería especulativa para el perfeccionamiento moral y cultural de sus miembros. Pero esta noticia que ha saltado nos puede parecer novedosa. Sin embargo, la Iglesia Católica ha condenado la masonería repetidas veces desde 1738 con Clemente XII en la Carta Apostólica In Eminenti. Después lo hizo Benedicto XIV en 1751, Pío VII en 1821, León XII en 1825, Pío VIII en la encíclica Traditi Humiliati 1829, Gregorio XVI en la encíclica Miraribus, Pío IX en la encíclica Qui Pluribus, y en fin, a 1849, en fin, la cadena es prácticamente constante hasta nuestros días. León XII, San Pío X, y también de una forma no tan formal, Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, y así hasta nuestros días. El antiguo Código de Derecho Canónico del año 1917, que fue creado bajo el pontificado de Benedicto XV, condena a la masonería explícitamente y dice: los que dan su nombre a la masonería o a otras asociaciones que maquinan contra la Iglesia incurren en excomunión. Y el nuevo Código de Derecho Canónico de 1983 dice: quien da su nombre a una asociación que maquina contra la Iglesia debe ser castigado con una pena justa. Quien promueve o dirige esa asociación ha de ser castigado con entredicho, es decir, la prohibición de participar en los ritos y en los sacramentos. Bueno, la francmasonería, ya hemos dicho que afirma tener un objetivo, que es la búsqueda de la verdad, el estudio filosófico de la conducta humana, de las ciencias, de las artes y el fomento del desarrollo social y moral del ser humano. El término masón sabemos que significa en su origen albañil y se hace remontar a estos albañiles que trabajan la piedra de calidad superior en el siglo XIV. La masonería tiene diferentes obediencias y ritos con variaciones en creencias y prácticas. Hay una simbología tremenda masónica y los símbolos más conocidos son el compás, la escuadra, la letra G, la estrella de 5 puntas y alguno más. Como hemos dicho, la masonería tiene grados que representan la escala de iniciación y existen diversos ritos con un número variable de grados. Pero una vez, digamos, que tenemos este ligerísimo conocimiento de lo que es la masonería, vamos otra vez a la entrevista. Bueno,
Dice D'Ambrosio que la masonería es considerada incompatible con la fe católica, según el Vaticano, y que la pertenencia a esta sociedad secreta se percibe como un pecado grave doctrinalmente. El primero es la prohibición. Como hemos dicho, el Vaticano ha reiterado de forma histórica la prohibición para los católicos de unirse a la masonería y siempre lo ha considerado un pecado grave desde el punto de vista doctrinal. Ambrosio también explica que la masonería como asociación cultural tiene un credo filosófico no cristiano, que cree en un Dios que difiere del Dios cristiano, y también destaca el concepto que tiene sobre Jesucristo, que tampoco coincide con la doctrina de la Iglesia. Hay unas razones de incompatibilidad que radican en que un católico no puede unirse a una corriente filosófica que niega al Dios en el que él mismo tiene que creer. Y esta acción puede compararse con la oposición, o sea, con la oposición que Jesús plantea en el Evangelio entre el César y el dinero. A dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Hay un contexto histórico que dice que en algunos momentos históricos concretos, la masonería ha mostrado una fuerte oposición a la Iglesia Católica, que ha promovido el anticlericalismo y que ha obstaculizado la actividad eclesiástica. Bueno, se pone un ejemplo, que es el de San Juan Bosco, fundador de los salesianos, que en el marco de la ciudad de Turín tuvo gravísimos problemas con las logias masónicas que obstaculizaron su labor. Hay una posibilidad de que actualmente el Papa incluya una condena más explícita y que vuelva a poner la excomunión como pena para aquellos que se unan a estas logias. Bueno, voy a explicar un poquito lo que es esto de la excomunión, porque se habla tanto y la excomunión puede ser de dos formas: automática, en la que se incurre en el momento de cometer, digamos, entre comillas, el delito por el cual el derecho canónico impone la pena de excomunión, o incurrida cuando es impuesta por un superior legítimo o una sentencia de un tribunal eclesiástico. Hay dos latinajos para cada una de ellas, que los voy a dar. Para la primera es latae sententiae y para la segunda ferendae sententiae. Muy bien. La excomunión no supone la expulsión de la persona de la Iglesia Católica, sino que se le prohíbe a esta persona excomulgada participar en diversas actividades. Están recogidas en un canon en 1331 y prohíben al individuo, si es un sacerdote, cualquier participación ministerial o celebración de la Eucaristía o de cualquier sacramento y ceremonia de culto. Quería decir con respecto, es importante decir esto, con respecto a la excomunión, que bueno, que tiene este carácter de no expulsión de la Iglesia Católica, porque la vocación de esta excomunión es que haya un arrepentimiento, una retractación, que puede ser por escrito, y una vuelta al seno de la Iglesia. Volvemos a hablar de estas implicaciones sociales y volviendo a la entrevista. Y bueno, se hace una afirmación que es un poco, a mi juicio, un poquito polémica. Dice que se destaca por parte del Vaticano la interconexión en momentos puntuales entre mafias y grupos de poder con la masonería en Italia y otros lugares, pero reconociendo siempre que no todos los masones son delincuentes y que se trata de una desviación. También hay una contextualización cultural que se enfatiza que se percibe la masonería también según el país. Hay algunas logias más orientadas hacia lo cultural y lo filantrópico, mientras otras, especialmente en Europa, se hace referencia a España, Francia e Italia, tienen una marcada connotación anticristiana. Bueno, se dice también que la atracción hacia la masonería se han utilizado figuras políticas
relevantes, pero con todo el Papa actual llama al diálogo, ya que las generalizaciones como esta pueden traer algún tipo de injusticia. No obstante, lo que tiene que quedar claro es que la postura es diáfana. Y esto me lleva a hablar de algo que es verdaderamente importante. Se tiene la peregrina idea, y digo peregrina por no calificarla de absurda, de que un católico, alguien que se llama católico, tiene una libertad de acción ilimitada en lo doctrinal, y esto no es así. La Iglesia ejerce un magisterio y hay que conocer los niveles de magisterio de la Iglesia para comprender que estos católicos tienen que asentir a estos niveles. ¿Por qué tienen que asentir? Porque los católicos tienen que obedecer este magisterio como una interpretación de la palabra de Dios que fue confiada por Jesucristo al Papa y a los obispos en comunión con él. No obstante, todo esto, la Iglesia tiene niveles de autoridad y jerarquía que no deben despreciarse, aunque varíen en grado. El Papa Pío XII advirtió sobre la gravedad de despreciar las enseñanzas y sobre la extrema importancia de la obediencia. Las doctrinas católicas se pueden dividir en revelación divina, conclusiones teológicas y parte de la ley natural. Las doctrinas de fe son infalibles, es decir, las que se emiten como doctrinas de fe son infalibles. ¿Y qué significa esta infalibilidad? Que no tienen posibilidad de error. Exigen un asentimiento y una obligación de los católicos bajo pena de romper la comunión con la fe verdadera. Hay tres niveles de magisterio, que es la infalibilidad papal ex cátedra, las enseñanzas episcopales en comunión con el Papa y los juicios definitivos del Papa en cuestiones debatidas. Hay un cuarto nivel que incluye pronunciamientos no infalibles, pero que requieren una sumisión religiosa, aunque no asentimiento de fe. Está claro la diferencia entre las dos cosas. La sumisión religiosa prohíbe contradecir públicamente las enseñanzas y requiere asentimiento de la mente basado en la confianza de la guía del Espíritu Santo. La Iglesia, que se cubre muy bien las espaldas, dice que la crítica histórica sobre injusticias no debe confundirse con las enseñanzas del magisterio. Hay una importancia extrema en reconocer la autoridad de las enseñanzas y en la necesidad de asentimiento incluso en los niveles que no hacen necesaria esta infalibilidad, donde la infalibilidad no está presente. Bueno, ¿qué queremos decir con toda esta perorata y toda esta explicación? Pues que efectivamente el cristiano tiene unas obligaciones de las cuales no se puede ausentar. Cuando la Iglesia habla de filosofía perenne, algo de lo que hablamos mucho en este canal, no habla de la filosofía perenne de Guénon, de Schwann o de Évola. Habla de lo que ellos califican como filosofía perenne cristiana, que es la tradición católica y por ende parte de la tradición cristiana. Por tanto, parece bastante dudoso que un católico pueda ser un perennialista, un tradicionalista al uso, aunque la Iglesia Católica puede considerarse, por su participación política, mundana, filosófica y demás, como una institución tradicionalista. Entonces, quizá la mayor enseñanza que tenemos es que a través de un pronunciamiento que por supuesto no es nuevo, como ya hemos explicado,
sobre un asunto concreto como es el de la masonería, se nos revela que el católico tiene unos límites y tiene unas obligaciones doctrinales que tiene que reconocer para mantenerse dentro de la Iglesia y en perfecto estado, porque, como decía Castellani, como me gusta a mí mucho repetir, extra ecclesia nulla salus, es decir, fuera de la Iglesia no hay salvación. Hasta tal punto que aquellos que no conocen la Iglesia, cosa que en el mundo de hoy es bastante difícil, es decir, las personas que no están adscritas por razón de lejanía, ignorancia y demás, tienen posibilidad de salvación siempre que de una manera general cumplan, digamos, en espíritu los principales preceptos del catolicismo. Pero aquellos que sí que lo conocen y que se mantienen fuera, es decir, los agnósticos, los ateos y los protestantes, pues su salvación no es posible. Y nada más, hay que reflexionar sobre todo esto porque no es una cuestión menor. Nuestras creencias, cuando admitimos un dogma, pues se admiten también una sujeción, se admite también una obediencia y se admite una limitación. Y esta es, digamos, la reflexión de hoy, la que os dejo para que profundicéis en ella. Y nada más, nos vemos dentro de 15 días con otro tema que será del presente, será del pasado, irá del pasado al presente o del presente al pasado. Un saludo.